Muy bien, pues seguimos con nuestra clase, ¿verdad? Seguimos con nuestra clase del día de hoy y nos quedamos bueno, la clase se llama, ya estamos en la unidad 3, el rey demuestra su poder. Dijimos que íbamos a ver el estudio 11 y el estudio 12, donde el rey explica su reino y también la autoridad milagrosa del rey. Dijimos que íbamos a ver dos, porque ya en algún momento hablamos de los milagros de nuestro Señor Jesús antes, ¿verdad? Por eso trae la fecha pasada, que era la fecha del 25 de mayo. Sí, gracias a Dios ya iniciamos el día de hoy, junio, y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase anterior. Nos quedamos en el trigo y la cizaña, si ustedes recuerdan, estuvimos leyendo Mateo capítulo 13, de los versículos 36 al 43. En eso nos quedamos, fue lo último que vimos, ¿verdad? Así que nos quedamos en el punto número 3. Lo vimos el significado espiritual y eso nos sirve solamente de repaso para ya entrar a lo que sigue el día de hoy. Vimos que el sembrador de la buena semilla en esta parábola, pues es Jesús. Vimos que el campo se refiere al mundo, ¿verdad? No es como en el sembrador, que también la vimos la semana pasada, donde en el sembrador se refiere el campo a los corazones de las personas, ¿verdad? Aquí es el mundo. Luego la buena semilla, pues son los hijos de Dios, los creyentes, y la cizaña, pues son los hijos del malo o los no creyentes, ¿verdad? Y vemos que el sembrador de la cizaña es el enemigo, el adversario de Dios. También en esa parábola vemos que nuestro Señor Jesucristo asegura que habrá un juicio al final de los tiempos, donde será separada la cizaña de la cosecha buena, ¿verdad? Y como dice aquí, entonces será el castigo de la cizaña y también el castigo del que sembró la cizaña. En este caso, el diablo, ¿verdad? Ellos ya tienen el tiempo contado, eso ya nada más estamos esperando el momento en que se manifieste el Señor Todopoderoso en su segunda venida para llevar a cabo este juicio final, ¿verdad? Por cierto, hay varios juicios. El juicio final no es un único juicio que va a haber en los tiempos finales, ¿verdad? Pero del que se habla aquí sí es este, ¿verdad? Algún día cuando estudiemos los juicios, pues ya veremos cuántos juicios son y cuál es el nombre de cada uno de ellos. Y vemos también que en este juicio será el mismo Señor quien lo dirija, ¿verdad? Para poner en orden todas las cosas al final. Muy bien, vamos a ver ahorita, les invito a que busquen Mateo capítulo 13 y alguien me lea del versículo 44 al 46. Vamos a ver ahora la última parte de este capítulo, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Vayan buscando el pasaje. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, vamos a ver cómo el Señor Jesús ilustró claramente que el reino de los cielos merece un sacrificio total de parte de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que vamos a leer. Ahorita vamos a ver, el que lo lea, viene una frase que dice, un hombre y un comerciante vendieron todo lo que tenían. ¿Sí? Vendieron todo lo que tenían. Pero nos vamos a dar cuenta que no lo hicieron con gozo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender que el gozo de poseer, si tenemos posesiones, y si podemos participar en el reino, vale incluso mucho más, ¿verdad? Que el valor, el costo de nosotros cuando estamos discipulando, ¿sí? Es decir, acuérdense que el Señor espera que nosotros demostremos lo que hemos aprendido, no nada más lo prediquemos, ¿sí? Sino que la gente vea que somos luz, que somos sal, que hacemos la diferencia. Si tú te comes una sopa sin sal, pues es sin sabor, a guácala, ¿verdad? No te la quieres comer. Pero ya cuando le pones sal, empieza a agarrar, ahora sí que como decimos, agarra el sabor y ya te empieza a gustar, la empiezas a saborear y entonces te la comes gustoso o gustosamente, ¿no? Es lo mismo con el discipulado. Entonces, alguien que me lea, por favor, Mateo 13 del 44 al 46, ¿quién lo lee? Yo. Adelante, Panchis. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual halla y lo esconde de nuevo, y gozosos por ello va y vende todo lo que tiene
y compra aquel campo. Ujú. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una Ujú. vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Bueno, leíste Así hasta el será 47, ¿verdad? hasta el 48, hermano. Ah, no, es nada más del 44 al 46. Ahorita vamos a los otros. Ah, ok. Gracias. Nada más del 44 al 46. Entonces, aquí otra vez vemos, ¿verdad? Esta ilustración. Cómo vendieron todo lo que tenían en las dos parábolas. Se nos habla de lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, el resumen que tenemos aquí. Vemos que se hace gran énfasis en estos dos versículos, tres versículos, perdón, en el regocijo, es decir, el gozo. Es más, hace rato yo creo que me equivoqué, es que aquí en mis notas, sí, dice que es de notar que lo hicieron con gozo. Parece que yo les dije que lo habían hecho sin gozo, no, lo hicieron con gozo, ¿verdad? Porque es el gozo de poseer la bendición, de poder participar en el reino. Fíjense lo que nos dice aquí, dice, en ambas parábolas, ¿sí? Dice, cada uno vendió todo lo que tenía y compró lo encontrado, ¿sí? Y está. Luego vemos que Jesús reiteró o nos dio a conocer que el reino vale más que la vida con sus posesiones. Eso es importante, ¿verdad? Que tomemos en cuenta que para nosotros es un privilegio ya formar parte del reino del Señor, ¿verdad? Más que lo que poseemos, ¿sí? Luego dice, también nos habla de la paradoja de que la salvación es gratuita, aunque cuesta todo. Y es que sí cuesta todo, porque necesitamos consagrarnos, entregarnos al Señor, ¿verdad? Cuando estamos sin salvación y sin Dios en el mundo, hacemos las cosas como nos da la gana, creyendo lo que es bueno y lo que es malo conforme a nuestras propias maneras de entenderlo y de pensar. Pero cuando venimos a Jesús, nos rendimos a sus pies, nos rendimos en sus brazos y le decimos, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras, gracias por la salvación, no la merezco, pero acepto esa salvación que tú me ofreces, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí, gracias por haber dado tu vida por mí, y entonces aquí está la mía y te la entrego, ¿no? Y le decimos, Señor, haz conmigo como tú quieras, y ahora sí le empezamos a llamar Señor, porque reconocemos que Él es nuestro dueño, reconocemos que Él es nuestro hacedor, reconocemos ese sacrificio tan maravilloso que hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Entonces el reino es como ese tesoro escondido, el reino es como esa perla de gran precio, y por eso Jesús utiliza estas, son dos parábolas que están ahí, ¿verdad? Y que nos hablan de esta maravilla de lo que es pertenecer al reino del Señor. Ahora sí, pues ya que tú leíste hace rato, Panchis, y ya tienes ahí listo el pasaje, léenos ahora la segunda parte, que es Mateo 13 del 47 al 50. Nada más del 47 al 50. Para terminar ese pasaje solamente. Sí, hermano. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, el Señor Jesús termina con una parte pues muy fuerte, ¿verdad? La podemos ver desde dos puntos de vista. A mí me gustó algo que encontré aquí en un comentario, ¿verdad? Que dice que podemos aplicar esta parábola al evangelismo, porque Dios viene hablándonos de ese énfasis de regocijo, de gozo, de alegría, de que ahora pertenecemos al reino, y inmediatamente nos habla de la red que es echada en el mar. Es decir, es una red que dice que juntó toda clase de peces. Y aquí, obviamente, que esta parábola nos habla de que esa toda clase de peces se refiere a toda clase de gente o toda clase de personas, ahí en el versículo 47. Sin embargo, después da un vuelco el Señor Jesús
y nos hace entender lo que es el segundo significado que yo veo aquí, ¿verdad? Que nos está enseñando qué es lo que va a suceder el día en que sea separada la cizaña de la cosecha. Porque el versículo 49 que nos leyó la hermana nos dice, así será en el fin del siglo. En otras versiones dice, en el fin del mundo. Es decir, que es seguro el juicio futuro, donde el Señor va a separar los buenos de los malos, ¿sí? Y nosotros deberemos esperar la bendición del Señor. Ahí en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 nos dice que el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él y todas las naciones serán reunidas delante de él. Ahí está hablando de esos tiempos finales, de ese fin del siglo, de ese fin del mundo. Ese pasaje no lo tengo aquí en la hojita, ¿cómo se llama? En la presentación. Si quieren anotarlo, es Mateo capítulo 25, ¿verdad? Acuérdense que Mateo 24 y 25 nos habla del fin de los tiempos. Y es el versículo 31 y 32, ¿sí? Que dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y allí se hará la separación de la cizaña, ¿verdad? Y de la cosecha. Muy bien. Esto en referencia, hermanos, a todo el capítulo 13, que tiene que ver con la primera parte. Ahora vamos a recordar ahora los milagros. Vámonos al capítulo 14, y estos solamente los vamos a mencionar y vamos a sacar de una vez la aplicación para nosotros hoy. Y acuérdense, si nos da tiempo todavía, la próxima semana estaremos viendo versículo a versículo todo esto. Nos va a servir así de repaso, porque es importante que ¿cómo podemos decirlo así? Como está hablando del discipulado, son enseñanzas muy importantes para nosotros, pero también tenemos que verla versículo por versículo. ¿Se acuerdan que les había dicho que a lo mejor esta clase nos la íbamos a llevar en 3? Esta es apenas la segunda. Vámonos a Mateo 14 del 13 al 21. Ahora sí, otra persona que lea Mateo 14 del 13 al 21. Ahora vamos a hablar de la parte milagrosa. Eddie, ¿quieres leer? Sí. Adelante. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien. Ya lo manejamos en clases anteriores acerca de los milagros, pero ahora vamos a ver algunas definiciones importantes para ampliar un poquito este tema y dejarlo ya a un lado, ¿verdad? Porque otra vez, acuérdense, estamos estudiando el tiempo de la popularidad de nuestro Señor Jesús, y algo que lo hizo fuerte en este tiempo fue precisamente el hecho de hacer milagros delante de toda la gente. Ahora, fíjense bien, ¿qué es un milagro? Ahí les puse alguna definición clara para que nosotros la podamos entender. Un milagro es un acontecimiento que es fuera del ordinario o fuera de lo natural. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos calificar algo que sucede de forma milagrosa, o que tú digas, wow, esto es un milagro del Señor, tiene que ser algo sobrenatural,
algo que no es común, algo que se sale del ordinario, ¿sí? Como cuando vas al médico, bueno, sucedió una vez, nos sucedió a nosotros, ¿verdad? Cuando mi esposa tenía una enfermedad aparentemente muy fuerte, muy difícil, ¿verdad? Incurable, así. Estuvo haciéndose análisis por un lado, por otro lado, fuimos a Monterrey, estuvimos aquí en Saltillo, vimos un médico, dos médicos, tres médicos, médicos cristianos, todos veían los análisis y decían, es esto, ¿verdad? Este es un cáncer, esto es algo horrible. Yo me acuerdo que nos pusimos a orar, la iglesia en la que asistíamos nos se puso a orar, mi pastor en esa ocasión me dijo, esta es una prueba del Señor, vas a ver, y de repente, después de tantos análisis, me acuerdo que mi esposa, a los últimos que se hizo en Monterrey, los llevamos al médico y el médico veía y simplemente todo desapareció. Usted no tiene nada, pero ¿cómo? Si aquí los análisis decían esto y lo otro y aquello, usted, hermana, no tiene nada. Eso, hermanos, esos son milagros. Cuando no lo podemos explicar, cuando se sale de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo que es natural. Aquí estoy viendo los análisis, entonces significa que algo, ¿no? Pues vuélvalo a ver porque ahí aparece que ya no hay nada. De forma sobrenatural, algo pasó aquí, ¿sí? Y Dios, que es lo más hermoso de todo esto, Dios sigue haciendo milagros y Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, ¿sí? Solamente necesitamos la fe, acuérdense, la fe, la oración, el ayuno, ¿sí? Ahora, vamos más adelante, porque vemos esto y nos gozamos y nos gloriamos y leemos los milagros en las Escrituras y vemos cómo es posible y vemos las reacciones de los discípulos, de la gente, el mismo Señor Jesús. Pero vean la siguiente pregunta, ¿cuál será el propósito de los milagros? Eso es lo importante. Obviamente que cuando ocurre un milagro en la vida de uno de nosotros, los creyentes, le vamos a dar toda la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Definitivamente. Y va a haber gozo y lágrimas de alegría y va a ser para testimonio de los hermanos y de las iglesias y de los doctores y de la gente que está a nuestro alrededor y de los que oraron y de todo eso, ¿no? Bueno, pero hay un propósito y eso es lo más importante. Vean lo que dice ahí. El propósito es para confirmar y profundizar la fe que ya tenemos en el corazón de los siervos seguidores de Jesús. Levanten la mano los que tienen fe. Yo sé que la van a levantar. ¿Usted tiene fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues cuando Dios hace un milagro, no nada más va a confirmar esa fe que ya tenemos, sino que se va a hacer más grande, más profunda en nuestra mente, en nuestro corazón, y Dios va a obrar de maneras maravillosas a través de esa fe, ¿sí? Entonces prepárese porque Dios va a seguir haciendo tantas cosas tan maravillosas, ¿sí? Porque Él quiere hacer todavía milagros en nuestras vidas, ¿ok? Perfecto, entonces fíjense qué bendición tan maravillosa cuando vemos. Ahora, en este pasaje en particular, vamos a ver algunas cosas. Primero, el propósito de Jesús delante de toda la multitud. Y otra cosa importante, vean esto, dice el versículo 14, que nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Y eso lo movió a realizar toda clase de milagros en ellos. Pero también tenemos que notar ¿cómo podemos decir? La actitud, exactamente. La actitud de la congregación, de la multitud que se estaba en ese momento agolpando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice aquí. La multitud buscaba solo la sanidad física. Tenemos que nombrarlo porque es interesante esto, ¿no? Obviamente que ellos tenían un interés en el Señor Jesús. La mayoría de ellos no buscaba hacerse discípulos del Señor Jesús. Y qué triste, ¿no? Qué triste esto. Ok, sabemos que muchos le siguieron, muchos, pero no tantos que llegaran a ser una multitud. Y de hecho esto lo podemos ver, ¿verdad? Cuando vemos allá en el libro de los Hechos, después de que el Señor Jesús fue llevado a los cielos, ¿cuántos había ahí que estaban realmente siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eran pocos. Claro, después de la primera predicación de Pedro,
En aquel día, dice la Biblia, se añadieron como 3,000 personas. Y ahí es apenas donde empieza realmente la multiplicación de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, aquí podemos ver los dos lados de la moneda, cómo el Señor Jesús sentía compasión, quería sanarlos, quería bendecirlos, ¿verdad? Aunque muchos de ellos seguían solamente al Señor Jesús por otros intereses. ¿Ok? Ahora vean, Él les da una lección a sus discípulos. Los discípulos le dijeron, despide a la multitud, deja que vayan y compren y coman por allá, ¿verdad? Que se vayan a los puestos que hay por ahí, no sé, afuera del pueblo y que coman. No, dice, no había necesidad de irse de la presencia de Jesús a buscar alimento. El Señor Jesús les da una clara señal de estos milagros, diciéndoles que Él podía darles de comer. De hecho, vean el último punto, dice, el alimento que Jesús ofrecía sería canalizado por sus siervos, en este caso, los discípulos, con esta frase que Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ya me imagino la cara de los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo, ustedes denles de comer. Pues, a ver, Señor Jesús, ¿de dónde vamos a sacar de comer? Para 5,000 gentes, por favor, 5,000 gentes. Pero es ahí donde el Señor hace el milagro de la multiplicación. Qué maravilla, ¿verdad? Saber que tenemos de nuestro lado al hacedor de milagros. Y la segunda lección que les da a los discípulos la vemos precisamente en el versículo 19, donde ya no solamente la lección es para los discípulos, sino también para toda la multitud. Vean lo que dice ahí. En los milagros era indispensable la iniciativa y la participación de Jesús. Obviamente, ¿qué tenemos de comer? No, pues tenemos esta cantidad de peces, esta cantidad de panes. Muy bien, entonces también figuraba la obediencia humana. Traigan eso, vamos a utilizarlo, ¿no? Y luego sabemos que el Señor hace el milagro para bendición de toda esa gente. Sabemos incluso que sobró alimento después de haber hecho provisión para todos aquellos que se encontraban ahí en la multitud. Muy bien, vean lo que dice al final. La provisión abundante del pan también tiene un simbolismo. Primero, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Acuérdense, el Señor dice, yo soy el pan de vida. ¿Verdad? También dice, yo soy el agua viva. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a la samaritana, del agua que yo te voy a dar de beber, no tendrás sed jamás si la bebieres, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que significa para nosotros saber que el Señor Jesús es poderoso para obrar milagrosamente en nuestras vidas. Muy bien, vamos a cerrar la clase de hoy con otro milagro. Rápidamente, alguien que me lea, son bastantes versículos, pero léalos bien, despacito, pausadamente. Mateo 14, del 22 al 33. Seguimos con los milagros, ¿eh? Sí. Adelante, hermana, léalo usted. Sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Perfecto. Otro milagro que en realidad en este vamos a encontrar tres, miren lo que dice aquí, tres milagros. ¿Cuáles son los milagros que vimos ahorita que acaba de leernos nuestra hermana? Fíjate, primero Jesús es poderoso para caminar sobre las aguas. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que ya lo habíamos visto en otro pasaje sobre los milagros, que Él tiene poder sobre el mundo material, ¿verdad? Él tiene poder sobre lo creado. Muy bien, otro milagro. Hizo también caminar a Pedro sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y por último, ¿verdad? Calmó la tempestad. Calmó la tempestad. Esto es como de película, ¿verdad? De acción. Esto es como de película de esas que te quedas con el ojo cuadrado, con la boca abierta. Y si tratamos de ver, de hecho la imagen me gusta mucho, vean esta imagen tan maravillosa, el mar picado, ¿no? Allá la barca, allá haciéndose garras, los discípulos allá atrás de las olas, ¿verdad? Con la barca. Y acá Pedro, el Señor parado en las aguas, ahí Pedro, ya donde el Señor le está diciendo, ay, Pedrito, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero otra vez, vean, los milagros son para eso, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se amplíe, ¿verdad? Pedro empezó a caminar sobre las aguas mediante el poder del Señor y sin embargo, ¿verdad? No resistió. Entonces aquí tenemos estos tres milagros. ¿Y cuál fue la respuesta? Y que debería ser la respuesta de nosotros ante los milagros del Señor. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora bien, no quiero terminar sin acotar algo importante que nos leyó la hermana Marisol. Antes de esta serie de milagros, nos contó la hermana que el Señor se tomó un tiempo para orar. Lo leímos ahí, no sé si es el versículo 22 o 23, en los primeros versículos. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que los milagros vienen de la mano de tiempo de oración. Tiempo de oración. ¿Quieres un milagro? A ver, ¿quieres un milagro? Yo estoy seguro que Dios te lo va a dar. Si lo quieres, Él lo puede hacer. Pero nosotros necesitamos tomarnos nuestro tiempo para orar, para ayunar, para arrepentirnos, como lo leímos ahorita en Nehemías, ¿verdad? Esas muestras de arrepentimiento del pueblo, ¿verdad? Para leer la palabra, leí la cuarta parte del día, leyeron la palabra. No nomás así voy a leer un salmo, ¿verdad? Quiero mi milagro y voy a leer un salmo. No, hombre, hermanos, es dedicarle el tiempo a la oración, al ayuno, a la lectura, al arrepentimiento, y Dios va a hacer nuestro milagro. ¿Sí? Yo creo que es importante que tomemos esto en cuenta porque está implícito en el pasaje, hermanos. Está implícito. Antes de que veamos estos tres milagros tan maravillosos de Jesús sobre el agua, vemos que Él tomó su tiempo para la oración. Muy bien, y para terminar, entonces vamos a hacer un resumen así rapidísimo de lo que vimos la semana pasada y ahorita, a manera de aplicaciones, ¿sale? Fíjense bien, aplicaciones. Vamos a recordar primero lo que viene en el capítulo 13 del sembrador. Y viene una pregunta, ¿sembrador o sembrado? A ver, pues somos discípulos, significa que tenemos que sembrar también, pero también somos tierra, es decir, somos terreno en donde ya cayó la semilla de la palabra de Dios. Los sembrador o sembrado, vean aquí las aplicaciones. Somos responsables de sembrar la semilla en el corazón de nuestros oyentes, ¿ok? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero
¿Estamos enterados de que también somos tierras sembradas? ¿Cómo está entrando ahorita la semilla de la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué clase de terreno eres? ¿Eres terreno fértil? ¿Eres terreno de espinos? ¿Eres terreno pedregoso, como el mármol? A ver, yo espero que no, yo espero que seamos terrenos dóciles, tierras donde va a caer esa semilla y va a empezar a germinar y vamos a empezar a dar fruto. Algunos van a dar fruto al 30%, otros van a dar fruto al 60%, pero habrá quien dé fruto hasta el 100%, pero va a dar fruto. ¿De acuerdo? Esta es una de las aplicaciones. Y luego dice, el fruto que hemos de dar dependerá de cuán fértil está la tierra de nuestro propio corazón, que es lo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Algunos vamos a dar un porcentaje bajo, otros un porcentaje medio y otros seguramente daremos porcentajes altos. Dios permite que todos demos un porcentaje alto de fruto. Por eso estamos orando, por eso nos estamos preparando, por eso no hemos dejado de reunirnos a pesar de esta pandemia, por eso nos estamos esforzando. Dios permita esta bendición. Muy bien. Y luego, otra aplicación, paciente o impaciente. Aquí estamos hablando de los siervos del dueño del campo, ¿verdad? Dice, cada discípulo, nosotros, debemos cuidarlos de no ser impacientes como los siervos al dueño del campo que quisieron recoger la cosecha antes de la siega. ¿No? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que eso lo vimos también? Luego dice, posiblemente el Señor mismo nos use para arrancar la cizaña alguna vez, pero debemos asegurarnos de que estamos obedeciendo su dirección y no usurpando su trono como juez único. El único juez es el Señor, ¿verdad? Pero sí, a veces el Señor nos va a permitir a nosotros también arrancar la cizaña o nos va a utilizar para hacer esto, ¿verdad? Muy bien. Y la última aplicación, los milagros de ayer y hoy. Ya hablábamos de eso, ¿verdad? De los milagros de ayer y de hoy. Algunos preguntas, ¿por qué no hace Jesús hoy milagros como los hizo en el primer siglo? Pues a lo mejor no está ahorita calmando la tempestad, a lo mejor no está ahorita, no hay necesidad de caminar sobre el mar, pero de que está haciendo milagros, Él hace milagros hoy en día, conforme a su poder, conforme a su amor, conforme a su perdón, conforme a su misericordia, que es grande y maravillosa cada día. ¿Sí? Me encantan los dos, la nueva serie que estamos viendo ahorita, escuchando pues con el hermano Elí, ¿verdad? Que habla de que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Repasen el de ayer y el de hoy, ¿verdad? De los devocionales que estamos oyendo en las mañanas. Y luego dice, el milagro de la regeneración espiritual, que resulta o viene de un encuentro personal con Jesús y que nos convence de que Él está obrando milagrosamente hoy. Él sigue obrando en nuestras vidas hoy. Pero tenemos que reencontrarnos con el Señor cada día. Ya tuvimos un encuentro espiritual con Él, por eso ya somos salvos, ya tenemos la vida eterna y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tenemos cada día que alimentarnos de Él, el pan de vida, ¿sí? El agua de la cual no tendremos sed jamás si bebemos de ella, a través de la palabra de Dios. Acercarnos a la Biblia como niños recién nacidos que tienen hambre y sed, ¿se acuerdan? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así debe de ser nuestra búsqueda del Señor ayer y hoy. Y cada día el Señor estará dispuesto a hacer milagros en nuestra vida. Y no se te olvide el propósito de los milagros. Jesús hoy, como ayer, hace milagros porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero lo hace para que nosotros nos arraiguemos en nuestra fe, ¿sí? Profundicemos en nuestra fe. Él quiere obrar milagros. A lo mejor no lo ha hecho porque nuestra fe todavía no está bien cimentada, no está creciendo, ¿verdad? Necesitamos alimentar nuestra fe. Muy bien. Pues qué bonita clase la del día de hoy. Dios permita que
haya sido de bendición para nosotros. Y les recuerdo que esta clase se queda grabada y después será subida, ¿verdad?, a